Yo la verdad que no sé si fue susto o qué lo que fue, no sé, pero qué sé yo, no sé cómo, ni siquiera yo sé cómo explicarlo. Mi marido se fue porque hay otro campo que estaba también a cargo, ¿viste? Y él se fue, yo me levanté, tomé 2 o 3 mates, siempre me pongo a jugar con el teléfono y eso. Yo estoy tomando mate en la mañana y de repente el teléfono me empezó a hacer rayas, ¿viste? Como cuando se corta el cable, ¿viste? El teléfono como que tenía interferencia. Sí, claro. Sí. Me interfería el teléfono, ¿viste? De repente empecé a escuchar, ¿viste el viento cuando zumba, cuando una ventana o algo así? Sí, ¿viste? Cuando el viento empieza a zumbar así, ese chiflido fuerte, ¿viste? Sí. Yo digo, bueno, entonces yo cuando miraba el teléfono así y escuchaba ese ruido, salí para afuera, pensando que mi marido se había olvidado algo. Salí hasta ahí. Sí. Hasta ahí donde está ese perrito blanco. Mostrá, Guille, mostrá A ver. lugar. A ver. Hasta donde está el perrito blanco. Sí. Serán unos 20. Hasta ahí yo me acuerdo. 10 metros. Yo no me acuerdo más nada qué fue lo que pasó ahí. O sea que en los 4 o 5 metros de la puerta hasta el perrito perdió la noción de todo. Sí, hasta acá yo perdí la noción. Acá, cuando llegué acá, no sé lo que pasó. Mira, como recordarlo, recuerdo muy poco. Yo lo único que sí, que recuerdo que el teléfono me empezó a interferir, se cortó la luz en ese momento. Sí. Caminé hasta afuera, que tenemos un porche así, hasta al terminal. De ahí no recuerdo más nada. Ahora, yo no vi luz, no vi nada. Lo único que escuché fue viento como si fuera un viento fuertísimo así. Nada más. Yo lo único que recuerdo, que yo no sé si era de noche o era de día, atinaba a abrir los ojos, veía todo en cantidad de luces, como si vos, y todo blanco, como si ves la nieve, ¿viste? Algo así. Sí. Así. Pero bueno, esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos. Era algo que no me dejaba abrir los ojos. Es tremendo lo que está contando. Yo, y no podías advertir si hasta ahí recuerdo. Lo que sí recuerdo que yo al otro día estaba sentada en la calle, sí, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Sí. Cuando yo abro los ojos, veo la calle, miro para un costado, veo el borde de la calle, sí, para el otro lado el borde también. Y bueno, no, yo solamente sé lo que me dijeron, pero no recuerdo cuánto tiempo estuve. Por eso te digo que después cuando yo me levanté, empecé a girar a la redonda así, me toqué, sí, y tenía el teléfono, ¿cierto? Yo tenía el teléfono en el bolsillo, de la campera. Sí. El teléfono estaba prendido. ¿Tenía el teléfono prendido? Yo no sé cuánto rato, sí, no sé cuánto rato estuve dando vueltas hasta que yo empecé a reaccionar. Claro. Cuando yo miraba el teléfono, cuando yo prendí el teléfono, que vi que estaba prendido, que lo toqué, eran las 5:10 de la mañana. 5:10 de la mañana. Hasta ahí recuerdo yo. O sea, ¿a qué hora desaparece usted? Mirá, yo más o menos eso fue a las 7 de la mañana. 7 de la mañana del lunes y aparece a las 5 de la mañana del martes. No, fue el martes que yo desaparecí y aparecí el miércoles. El miércoles. Que yo, supuestamente de acá, cuando yo salí acá afuera, eran las 7 de la mañana más o menos. ¿Y yo aparecía el otro día, supuestamente lo que sé. A las 5:30 más o menos. Más o menos. El otro, 24 horas. Está bien, María, está bien lo que decía Y María. cuando usted se despierta, cuando recobra la conciencia, atina a sacar fotos. No, eso fue después. Lo que primero atiné es de llamar a mis hijos. Sí. Pero no podía hablar. Entonces le empecé a escribir a los chicos. Ellos me hacían videollamada, pero yo lo único que hacía le movía las manos y eso porque no podía. Que yo movía las manos porque no podía hablar, ¿me entendés? Ah, solo podía mover. No me las salían las palabras, no podía le salían hablar. las palabras. Entonces por eso yo empecé a escribir por el teléfono. Claro, lo primero que hizo fue comunicarse por mensaje. Claro, fue lo primero que hice. De hecho, cuando llega al hospital tampoco puede hablar usted, ¿no? No, eso fue después. ¿Cuánto tiempo estuvo sin poder hablar? En un momento. Y no sé, no te sé decir. Que yo recuerdo ponerle de las 5 de la mañana a las 10:30, 11 de la mañana. Es lo que yo recuerdo. Irma. Más o menos. ¿Y qué le dicen en el hospital? Cuando llega al hospital, ¿qué le dicen? No, nada. Ellos solamente me preguntaban, como me están preguntando a usted, yo les escribía
porque era de la única manera que les Irma. respondía y bueno. Irma, ¿es la primera vez que habla con alguien, salvo que con el esposo? ¿Es la primera vez que habla con alguien y es con Con nosotros? los chicos míos nada más y con mis hijos. Sí. Lo único que hablé fue con mi marido y mis hijos. ¿Y qué le Después dijeron? Otra gente no. ¿Y qué le dijeron? Y no, ¿qué me van a decir? Están tan sorprendidos como yo, porque Claro. yo también hasta ahora quisiera saber qué es lo que me pasó, pero no sé nada hasta ahora todavía. A mí lo que me impresiona Le creemos, mucho... señora, ¿eh? Escúchame, Le creemos, sí. Esteban, ¿sabes lo que me impresiona mucho? Sí. Que para llegar al lugar donde ella aparece, Sí. hay que dar toda una vuelta. ¿No saben lo complicado que es llegar acá? Sí. Estamos muy cerca del pueblo, estamos a los 20 kilómetros del pueblo, pero se requiere por lo menos una hora en auto, 40 minutos en auto para llegar, porque el camino no es lindo, porque hay muchas partes que incluso se pasa por un arroyo. Sí, ¿Y usted cómo hizo todo eso? ¿Qué explicación tiene para eso? No, claro, no hay ¿y qué quiere que te diga? explicación No sé. Tenía la ropa limpia. Ah, Irma, además, ¿y además. tenía alguna marca en el cuerpo? ¿Se despertó con alguna marca en el cuerpo? Sí, lo único que tengo es algo que me han hecho arriba de la cabeza y bueno, ¿Una qué? eso es todo lo que tengo. Voy a pedirle algo a Guille. Sí. ¿Podemos sacar la cámara? Usted que sí cómo está. Vamos a mostrar la cabeza. Desmontar la cámara. ¿Qué tiene en la Así la cabeza? ¿Qué mostramos. dijo? ¿Dónde es el corte? ¿Dónde es el corte, Irma? Arriba. Arriba. A ver si la encontrás. A ver. Fíjate, Guille, a ver si la podemos mostrar. A ver, Vamos a mostrar en vivo este corte que apareció. chicos, es muy extraño. Mirá el corte. ¿Pero qué Esto tiene? es rarísimo. ¿Ya la tiene cicatrizado? Es tremendo esto, Marco. Claro, es como porque muy poco tiempo. es un corte prolijo, digamos. Y difícil de realizar también, ¿o no? En el Sí, medio. ¿viste? Por eso a ver qué explicación debo, con qué me voy a cortar ahí o con qué me voy a hacer eso. No, claro. No. No, Estamos parados exactamente en el lugar donde habría ocurrido la abducción. Aquí la A ver. habrían secuestrado a usted. sí, sí. Y de acá hasta el lugar donde usted apareció son 60 kilómetros. Sí, eso es Caminando es lo que más o menos imposible. sé. No, imposible. Claro. Pero además, fíjate algo, los pasitos de Irma son pasitos cortos. Ahora Yo, ese pozo básicamente es quise venir tremendo, así hasta Marco, acá ¿eh? para mostrar.